Hoy te hablaré de un tema muy importante de manera general porque pronto tendremos nuestro Pop Class en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa sede y te hablaré de lo que viene siendo el beneficiario controlador. No te despegues, que comienza tu programa Consejero Empresarial. Bien, a partir de 2013 se acoge este concepto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, la Ley Federal PIORPI o la Ley Antilavado. Y pues todo comienza, insisto, en el 2013, comienza su artículo 3. Posteriormente, pues comenzamos a verlo en las reglas de carácter general de la propia ley, donde establece 14, en el número 14 nos establece un mecanismo para tratar de identificar quién es el que finalmente va a tener el beneficio y va a ejercer esos derechos, pues no de propiedad, porque obviamente estaría dentro del acto jurídico, sino esos derechos de uso, goce o en general el beneficio que pueden generar los actos que están relacionados con las actividades vulnerables que se encuentran enlistadas en el artículo 17 de esta ley federal. ¿Por qué resalto esto? Porque esto es el preludio a lo que hoy estamos viviendo en materia fiscal. Es un tema muy importante, puesto que está generando mucho revuelo en algunos sectores, como son los fedatarios públicos, corredores o notarios, pero por otro lado pasa por completo desapercibida. Es decir, bastará para poderles llamar un poco la atención que desde la iniciativa que se presentó el 8 de septiembre al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo, se establece adicionar 3 artículos, el 32B ter, cuarter y quinter o quinques. Estos son los que nos regulan toda esta figura. Abordaré de manera general estos junto con las reglas desde la 21820 a la 28122 que nos establece, pues nos aclara algunas cosas, pero en otras hay un exceso que quisiera comentar. Bueno, en primer lugar, debemos de recordar que, pues si bien es cierto, esto es un tema que deviene de exigencias internacionales, pero que quede muy claro, no viene por una cuestión de una exigencia de cuestión fiscal directamente. Claro, es una de las acciones, pero primordialmente viene de la acción 23 de las 40 de la recomendación 23 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Entonces, ¿qué establece esta recomendación? Pues bueno, primeramente hay que destacar que esto va para las actividades profesionales no financieras designadas, donde se establece en relación con la 22 la debida diligencia en su actuar. Resalto esto porque pareciera que nada más va para los contribuyentes, es decir, para las personas morales, para los fideicomisos y para los fedatarios públicos. No, también habemos contadores y abogados que participamos en determinados actos jurídicos o creación de figuras jurídicas que no hay claridad y probablemente estamos obligados a tratar de identificar ese beneficiario controlador. En materia fiscal, que es primo de aquel que inicialmente estaba hablando, que viene de la ley antilavado. Pero bueno, ¿qué establece esto? Fíjense, para que vean el origen, que no nomás va para los contribuyentes. Esta recomendación 23, otras medidas, resalto esto, va el inciso D, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: compra-venta de bienes inmobiliarios, administración de dinero, valores u otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias, de ahorro de valores, organización de contribuciones para la creación, operación, administración, creación de empresas, creación de operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra-venta de entidades comerciales. Bueno, nomás voy a poner un pequeño ejemplo para que vean cómo contadores y abogados podemos estar. Cuando volteemos a ver el artículo 32 BTER, nos habla de otras figuras jurídicas
Y ahí, bien sencillito, para que quede claro, los contratos, un joint venture que puede tener los matices y ajustarse a la ficción jurídica que le da el tratamiento para nuestro mundo fiscal de contrato de asociación en participación. Y de acuerdo al 17b del Código Fiscal de la Federación, por esa ficción jurídica fiscal le da el tratamiento y algunos atributos de las personas morales para fines fiscales, de acuerdo al artículo 7 también de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y tomando un poco y dando lectura a este tema, este artículo 32b ter en el primer párrafo, pues bien, nos resalta mucho, pues obviamente, quiénes son los sujetos obligados, personas morales, en sí, los sujetos que intervienen en los fideicomisos, y fíjense cómo resalta, así como las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. Ahí deja un espacio muy amplio, pero si yo hago la reflexión tomando lo que ahorita habíamos platicado de la recomendación 23 de Gafi, pues tiene sentido, pero resalto, no es un tinte fiscal meramente. Hoy lo adoptamos en el Código Fiscal de la Federación, pero anteriormente pues es creado para evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces aquí lo que se está haciendo es adoptarse todavía en una norma más dura y con más envergadura por la autoridad que la lleva a cabo, que es el Servicio de Administración Tributaria. Porque pues por ahí en el 2008, 2010 y pues el 2020 y 2021 se han establecido diversas obligaciones para transparentar quiénes integran o participan dentro de una persona moral, por decirlo de una manera genérica, o quienes lo controlan o administran, tanto en el área societaria como en el Código Fiscal de la Federación, dándose hasta el mes de junio del año pasado como plazo para llevarlo a cabo. Hoy con esto, pues recuerden, no se quita la obligación del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación de actualizar quiénes están como accionistas y quienes están como administradores o como representantes legales, por darle una connotación corta. Esa sigue. Esto es nuevo y esto es donde viene una gran preocupación. Entonces, primeramente también hay que destacar que esta información puede ser proporcionada conforme al artículo 69, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación a autoridades extranjeras. Claro, siempre y cuando sea para tintes fiscales o para fines fiscales. Pero te hace la pregunta, bueno, ¿y cómo me van a enterar que la información que estoy proporcionando de los beneficiarios controladores de mi cliente o de mi empresa se van a compartir con una autoridad extranjera por un asunto fiscal? Creo que ahí es donde empieza hay una incertidumbre jurídica. Pero bueno, para que lo tengan presente. ¿Qué es lo que hace la autoridad? El segundo párrafo del 69 B ter te establece que la autoridad podrá requerirte la información de cómo integraste y cómo descubriste y develaste quién es el beneficiario controlador, y para eso te requerirá y tendrás 15 días para proporcionar esa información, y por alguna razón excepcional podrá extenderse a 10 días más. Pero ojo, el primer párrafo te deja algo muy importante, que es donde yo creo que nos están dando le está dando fortaleza a esta situación. Dice, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad. Entonces, al hacer esa homologación a través de esta ficción jurídica, está haciendo, o es una verdad interina, que este contenido se vuelve y adopta todos los efectos de la contabilidad, es decir, cuánto tiempo conservarla, cómo conservarla, y pues obviamente como se trata de temas societarios, hablando de actas de asamblea, por ejemplo, o contratos que dan vida a una relación asociativa, pues mientras dure esta relación. Entonces, este es un tema muy importante. No va a abundar mucho porque vamos a tener el pop class, les recuerdo. Posteriormente viene el tema pues para los fedatarios públicos y para los bancos. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues si están interviniendo o celebrando, o ante ellos se celebró algún contrato o acto jurídico que dé lugar a la constitución de dichas personas o de fideicomisos u otra figura, tendrán que armar su expediente, ¿sí? Entonces, y los bancos obviamente que también van a estar involucrados, pues obviamente en lo que ellos les concierne para encontrar al beneficiario controlador. Esto es muy importante
¿Por qué? Porque apertura el concepto, bueno, beneficiario controlador, ¿quién es? Bueno, pues ya habíamos visto, de acuerdo a esta ley antilavado, cómo se identifica al beneficiario controlador. Esto, pues de una manera muy sencilla, dice, cuando una persona o por medio de otra o cualquier otro acto obtiene el beneficio derivado de estos. Se entiende a alguien que controla una persona moral cuando, mediante la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede imponer directo o indirectamente decisiones de la asamblea. Y aquí algo muy importante y una gran diferenciación. Aquí te dice que mantenga la titularidad y subrayo de los derechos dentro de la participación accionaria de más del 50%. Y ya, la tercera característica, que de manera directa o indirecta tenga el control de la administración. Eso es lo que venía siendo y nada más aplicaba para aquellos que llevan a cabo actividades vulnerables. Ahora, con esta reforma, el artículo 32b cuarter, pues te establece otras variantes para poderlo identificar, pero lo más importante es que debes determinar en una persona física, en una o varias personas físicas como beneficiarios controladores. Es decir, lo más natural, una sociedad de una empresa familiar, está papá, mamá e hijos. Papá es administrador, papá es el primer controlador al llevar a cabo la administración, y papá, mamá e hijos son los siguientes controladores. Pero si resulta que es una empresa un poco más abierta y están papá y mamá y se asocian con un tercero, pero ese tercero lo hace a través de una sociedad, pues tendrás que de esa sociedad solicitar la información para ver quiénes lo integran. Y si son personas físicas, ahí terminaría con el administrador y los accionistas de esa persona moral. Pero si resulta que también está integrada por personas morales, bueno, pues sigue la escalada. Este es un tema preocupante porque no solo es el tener el acceso a la información, porque no todos los registros públicos de comercio o los registros públicos de la propiedad y de las sociedades, hablando en materia de sociedades civiles, no se puede llegar a ese punto. Ahora imagínense en las sociedades de materia agraria, es imposible, y ya quiero verla divertida y el gran problema que va a ser. Entonces ahí hay que tener mucha atención. Ahora te dice, se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas, artículo 32b cuarter, dice aquellos que directamente o de manera indirecta obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien. En ocasiones no se formalizan los grupos empresariales, y me refiero a estos de los descritos en la fracción décima del artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, pero sin embargo de facto sucede el hecho de que se tenga ese aprovechamiento. Entonces son temas que son muy sensibles para los grupos empresariales. 2. Igual directo o indirectamente o de forma contingente ejerzan el control de la persona moral, queda más que claro. Y dice, o bien cuando a través de la titularidad de valores o por contrato puedan imponer las decisiones de asamblea que sean relevantes. Bien, aquí ya viene el tema de la participación accionaria. ¿Se acuerdan que les decía que para actividades vulnerables era el 50%? Aquí ya habla de un 15%, ¿sí? Con derecho a voto. Y bien, cuando de manera directa participen o influyan en la administración. Esto todo puede emplearse las recomendaciones del grupo de acción financiera, todas esas recomendaciones, las evaluaciones, como elementos para poder dar sentido a este alcance. Ahora, tienen que tener presente también las reglas de resolución miscelánea. Les decía, la regla 28120 te establece los criterios para que determinen la condición de beneficiario controlador y te remite a las fracciones 1 y 2 y en esta última a los incisos A, B y C que acabamos de hablar del artículo 32b ter. Entonces cuando llegas a analizar, lo vienes analizando, dices, bueno, me queda claro, cuando es de manera directa esa influencia en la entidad, pues eres un beneficiario controlador, y más porque detentas y gozas de esos beneficios o el uso de los bienes
o tomas decisiones. Entonces, lo que vale la pena aquí es que cuando es de manera indirecta, pues se genera una cadena, y pueden ser dos. Una, la cadena de titularidad que establece esta regla y nos la define como el supuesto en que se sustenta la propiedad de manera indirecta a través de otras personas morales. Por otro lado, nos dice que la cadena de control es cuando se controla de manera indirecta a través de otras personas morales a esa otra persona moral, fideicomiso o como quieran llamarles a esa figura. Y te pone una de manera categórica, y aquí es donde hay un exceso por parte de esta regla. Dice, cuando no se identifica a persona física alguna, siguiendo estos criterios, sin darle vuelta, el beneficiario controlador es el administrador general único, y si hubiese sido elegido como sistema de administración un consejo de administración, cada uno de los miembros que integran ese consejo son beneficiarios controladores. Y bueno, voy a omitir la regla 38121 para pasar de una manera muy rápido, porque insisto, esto quiero que sea menos de 20 minutos. Que tengan presente que la regla 28122 ya te establece qué es lo que se va a pedir, y son 22 fracciones de donde te establece que va a ser desde los nombres y lo que te identifica, el alias, fecha de nacimiento, sexo, país de origen, nacionalidad, que dice, vamos a la fracción décima, estado civil con identificación del cónyuge y del régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable, el domicilio particular. Dices, bueno, aquí acabara todo, dices, ok, bueno, pues es información, tendré que entregar, tendré que seguir, pero viene un tema que a mí pues me preocupa mucho, que son los artículos 84M del Código Fiscal, que te establece las infracciones, y por otro lado el 84N que te impone las sanciones. Fíjense, la fracción primera del 84M te dice no obtener, no conservar, no presentar la información que estamos hablando. Y esa va de acuerdo al siguiente artículo, de 1,5 millones hasta 2 millones por cada beneficiario. E insisto, aplica a personas morales, a los integrantes del fideicomiso, incluso la fiduciaria, que va a ser una institución bancaria, y en su caso, pues los fedatarios públicos cuando le toque, y contadores y abogados cuando participamos. Ojo, y resalto, porque así lo menciona y deja muy en claro la recomendación número 23. ¿Sí? De igual manera hay que observar la recomendación número 24 y 25, que tiene mucho que ver con esto. Siguiente infracción, no mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores. Híjole, pues me remite al 32B ter, pero esta a su vez me refiere a la regla 28122. Entonces, si cambia de domicilio particular, ¿cómo lo voy a perseguir? Ahí es un tema de inseguridad jurídica, pero claro, si hay una sanción de 800,000 a 1 millón por cada beneficiario controlador que no se actualice. Y la fracción tercera, ¿sí?, nos establece de 500 a 800,000, perdón, por presentar información incompleta, que va de 500,000 a 800,000 por cada beneficiario. Esto es lo que nos debe de llamar la atención. Este es el tema, y pues los invitamos próximamente en el Centro de Estudios de Derecho a la Empresa. Estamos hablando la siguiente semana, daré las fechas, verán el video, para que acudan al podcast, porque esto lo abordaremos por 3 horas. Estaremos, de un lado tendré al maestro Alejandro Rodríguez hablando de la parte de prevención del lavado de dinero, y conviviendo ambos en este tema del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues no me queda más que despedirme, y pues haciendo estas pruebas de estos videos relativamente cortos para compartirlos en estas plataformas, y especialmente en esta plataforma de YouTube. Pues bien, te pido por favor, si te agradó el video, danos un like y síguenos. Suscríbete y oprime la campanita para que ya comenzamos. Después de un año de silencio en YouTube, comenzamos de nueva cuenta. Y si nos estás viendo en Facebook, danos un like para continuar con estos contenidos que no nos pagan, pero nos motivan a seguir haciendo este tipo de contenidos. Pues bueno, me despido. Soy Adrián Paredes.
presidente de la revista Consejero Empresarial y de este canal en YouTube que es Consejero Empresarial TV. Te agradezco de corazón que hayas prestado mucha atención y ya sabes, nos vemos en la próxima. Chao.